Vamos a conversar con Manuel Aguilar, superintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, a quien le damos la cordial bienvenida a entrevista de Noticiero El Salvador. Superintendente, qué placer que esté con nosotros. Muchísimas gracias, Armando. Un saludo a la audiencia de Canal 10, que por cierto, según las mediciones que estamos teniendo, es de la entrevista de más rating a las 8 de la noche, así que felicidades. Gracias, superintendente. Vamos a entrar en materia y vamos a hablar sobre el nuevo pliego tarifario en el precio de la energía eléctrica en el país. Entiendo que experimentó un leve incremento. Sí, la semana pasada hubo un par de medios impresos tradicionales que ocuparon datos de manera irresponsable. Inclusive nosotros el domingo dimos una conferencia de prensa en CIGED, en donde ahí estaba la periodista que había hecho este artículo y aceptó ahí mismo de que sí, que fueron datos irresponsables los que ella había ocupado. Entonces, esos medios hablaban de un incremento y que este gobierno está incrementando electricidad, y eso es totalmente falso. Ahora los salvadoreños están pagando mucho menos de lo que pagaban cuando inició la pandemia. Y este ajuste lo que ha hecho es que es un centavo más en comparación a lo que se pagaba en el trimestre pasado, en donde hubo una reducción importante del 33% en la factura eléctrica, el cual el presidente Bukele lo anunció en un tiempo en donde estábamos en el momento más crítico de la pandemia y que los salvadoreños necesitaban un alivio, un beneficio más a su economía. Aparte de eso, de los $300 que se le dio a toda la población, los paquetes alimenticios. Entonces vino esta reducción en la tarifa eléctrica de 33%, jamás visto, nunca se había visto una reducción tan fuerte como la que hubo en aquel momento, y ahora es un centavo más el que se está pagando. Aquí te traigo una gráfica yo para demostrar aquí lo que se pagaba en julio del 2020 cuando se dio la reducción del 33%, que se pagaban 13 centavos por kilovatio hora. Este trimestre, el aumento del que los medios tradicionales impresos hablan es del 14 centavos por kilovatio hora. Estamos hablando de un centavo más de lo que pagábamos luego de una reducción inmensa de 33% como la que hubo en julio del 2020. Pero si comparamos nosotros a lo que pagábamos en abril del 2020, que era 16 centavos por kilovatio hora cuando se congeló la tarifa al inicio de la pandemia, era el mismo precio que se pagaba en enero de 2020. Que es mucho también, en octubre de 2019 se pagaba 17 centavos por kilovatio hora. Entonces hacemos el comparativo, que ahora se paga 14 centavos por kilovatio hora, siendo la tarifa más baja que hemos tenido, sin contar esta de los 13 centavos que se dio en un momento crítico de la pandemia. Entonces, los datos que se manejaron por estos medios, como ya podemos ver, son irresponsables. Esta es la gráfica desde octubre de 2019, cuando tuvimos la primera baja en el gobierno del presidente Bukele. Y ahí lo estamos viendo en la pantalla, superintendente, sí, en estos momentos, para que la gente tenga más amplitud sobre ese tema. Como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, desde octubre de 2019 lo que vemos es una línea que va hacia abajo y no se detiene, hasta este octubre de 2020, en donde vemos un centavo más de lo que se pagaba en julio de 2020, cuando hubo esta baja importantísima anunciada por el presidente Bukele. Pero bien, si nosotros nos vamos más atrás a lo que se pagaba en octubre del 2018, cuando todavía estaba el FMLN en el poder, vemos que se pagaban 19 centavos. Muévalo a su cámara, superintendente, para que la gente pueda apreciarlo mejor. Aquí podemos ver en octubre del 2018, que se pagaban 19 centavos por kilovatio hora, comparado a los 14 que estamos pagando ahora, que es muchísimo, una reducción importantísima, la cual se tiene ahora, y que este gobierno lo que ha hecho es bajar los precios de la electricidad desde que entró, porque eso es una orden que nos dio el presidente Bukele de ver la manera de reducir los costos de la electricidad, y eso es lo que hemos hecho y aquí se puede comprobar. Estos datos son oficiales de CIGED, también se pueden pedir al Ministerio de Economía, al CNE. Algunos detractores pudieran decir, por eso es el mismo gobierno. Bueno, pídanselo a las distribuidoras, a las diferentes distribuidoras que hay. Si no quieren creerle a las distribuidoras, pues pídanselo a la CRIA, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, para que crean, porque los mismos datos van a encontrar en todas estas instituciones. ¿Cómo se logró esta baja, superintendente, llegar a julio del 2020 con el dato que tenemos en pantalla? Bueno, estas son estrategias comerciales implementadas por el gobierno. Desde el inicio de la gestión del presidente Bukele se han tomado estrategias que han beneficiado a la población. Aparte de esto, la entrada de varios proyectos importantes de generación solar que ya están generando en el país,
y muchos otros proyectos que se van a integrar a la nueva matriz energética de energías renovables, que eso hace que se abaraten los precios y que no dependamos de los generadores térmicos, que eso es lo que hace que incrementa la electricidad, como por ejemplo este centavo que estamos pagando ahora en el nuevo ajuste, este centavo más de los 13 que pagábamos en julio al centavo más que pagamos ahora, es debido a que la demanda de electricidad ha incrementado y tuvieron que empezar a generar más los térmicos. Y los térmicos son a base del petróleo, el cual tuvo un incremento del 60% y por eso es que vemos este ajuste nuevo de un centavo. Es decir, que el incremento se dio más que todo por factores internacionales. Claro, así es, factores internacionales que no podemos controlar. Lo que sí podemos controlar nosotros es que inversionistas internacionales y nacionales vengan al país y están invirtiendo en generadoras, por ejemplo, solares, eólicas, como la próxima planta de Metapan, de Ventus, que va a entrar. Entonces, estos proyectos hacen de que la matriz energética sea renovable, amigable al medio ambiente y abaratar los precios. Superintendente, ¿cómo se encuentra actualmente el pastel energético? Es decir, esa demanda de energía, ¿por dónde está viniendo la energía que los salvadoreños, el pueblo salvadoreño, consume en su casa? Este es un muy buen dato porque El Salvador era un país que siempre dependía de las importaciones. Teníamos por veces importaciones arriba del 40% en la matriz energética y nosotros ahora, como aquí vemos en la gráfica, las importaciones representan el 10.6%, a comparación de en otros gobiernos a donde las importaciones eran el 40% o más del pastel. ¿El gobierno está importando qué tipo de energía? Importa energía de Guatemala, todo tipo de energía de Guatemala. Lo que hace Guatemala es que ellos le compran a México, que es energía más barata que la que ellos generan, y el excedente que ellos tienen se la mandan a El Salvador a un precio también importante. Entonces, aquí como podemos ver, lo que nosotros estamos apostando es a tener energías renovables como la hidroeléctrica, la biomasa, la solar y la geotérmica. Y queremos desplazar a los térmicos, que son los que hacen que se nos eleven los precios. Bueno, pero si vemos en la gráfica, si la vuelve a mostrar, superintendente, vemos ahí una buena, ahí lo estamos viendo en pantalla, una buena cantidad, del 44.7% viene de la hidroeléctrica, el 23.8% de la geotérmica, es decir, la mayoría del pastel de la matriz energética eléctrica es renovable. Es renovable y eso es algo histórico. El trimestre pasado fue histórico. Tuvimos el 80% de generación renovable. Y eso es un dato muy importante, ya que, como te repito, no solamente es amigable para el medio ambiente, sino que además de eso abarata los precios, que es un beneficio directo a la población salvadoreña. Usted hablaba, superintendente, de que este pequeño incremento se dio por temas externos del país. Dentro de un par de semanas se va a ver otra modificación, podría venir nuevos incrementos, nuevas bajas, o es todavía muy prematuro visionar estas cifras. Es prematuro visionar, pero nosotros tenemos el pliego tarifario se vuelve a analizar hasta el próximo trimestre. Sí, entonces tendremos los datos ya cerca del próximo 15 de enero de 2021. De acuerdo. En cuanto a las nuevas inversiones en temas energéticos que van a permitir inyectar más energía a la matriz o a todo el campo eléctrico del país, ¿cómo va? ¿Qué proyectos en puerta vienen que podrían abaratar el precio de la factura eléctrica? Claro. Nosotros lo que le estamos apostando, como te repito, es a las energías renovables. Y el próximo mes vamos a inaugurar una planta solar muy importante, una inversión de alrededor de $10 millones ahí en Opico. Y viene un proyecto para finales de año importantísimo, que es la planta a base de generación eólica, una inversión de más de $120 millones de la empresa Ventus, que está instalada allá en Metapan, la cual tendrá 15 turbinas que estarán generando 54 megavatios que serán inyectados a la red eléctrica. ¿Qué es la empresa Ventus? La empresa Ventus, sí. Y por decirte algo, 54 megavatios va a ser suficiente para suplir la demanda de 90,000 familias. Proyectos estatales en puerta que también podrían incrementar el precio, o disminuir, mejor dicho, el precio de la factura eléctrica. Hay importantes proyectos, la CEL tiene varios proyectos importantes que están ya por iniciarse ya la ejecución de estos proyectos, y además de eso también tenemos la planta de gas natural en Acajutla, que es una inversión de $1.000 millones que va a estar lista para el 2022. Que es energía del Pacífico. Energía del Pacífico. Estará instalada en Acajutla y va a generar 366 megavatios. Curioso el dato de $1.000 millones que te digo que va a costar esa planta, porque el Chaparral
va a terminar costando alrededor de $1.000 millones y va a generar 66 megavatios. Entonces aquí puedes ver cómo una empresa eficiente con sus inversiones, se preocupa por sus inversiones y va a generar Energía del Pacífico 306 megavatios con una inversión de $1.000 millones en comparación al Chaparral, que va a terminar costando $1.000 millones y va a generar 66 megavatios. Entonces aquí podemos ver el robo descarado que hubieron de parte de los gobiernos anteriores que ocuparon el Chaparral para lucrarse, y ahora varios de esas personas responsables de ese robo millonario que se dio aquí en el país están prófugos de la justicia. Entonces, solo para que la población vea el comparativo de lo que sucede cuando una empresa responsable viene e invierte en el país y va a generar 366 megavatios en comparación a los robos que hicieron los gobiernos anteriores, en los cuales solo se va a generar 66 megavatios con una inversión igual a la que va a generar Energía del Pacífico. Perfecto. Ya hablábamos de este centavo que incrementó superintendente en el último cambio del pliego tarifario, pero ¿cuál ha sido el comportamiento en los últimos 3 meses? Bueno, para que la gente entienda un poco. Sí, es importante. Si comparamos nosotros, por ejemplo, te voy a poner una gráfica que es de los diferentes octubres. El octubre del 2018 se pagaba 19 centavos. Octubre de 2019 hubo, ya nosotros estando en el gobierno, 17 centavos. Y octubre de 2020, 14 centavos. Entonces, como te repito, el incremento del que hablaron los medios impresos tradicionales es totalmente falso, información irresponsable que se dio a conocer a la población, y aquí está la verdad de lo que se está pagando ahora, que es un precio muchísimo más barato a los que los salvadoreños estaban acostumbrados a pagar. Por supuesto. Ahí estamos viendo la gráfica, el precio promedio de la energía eléctrica, y podemos dimensionar, en octubre de 2018 costaba 19 centavos. Ese fue el incremento. Sí, en octubre del 2018 era cuando el gobierno anterior estaba todavía en el poder y eso era lo que se pagaba, 19 centavos. Luego, con la entrada del gobierno, el primer ajuste que tuvimos fue una baja de 17 centavos. Y luego, desde octubre a la fecha, han habido varias reducciones también que nos llevó a la que tuvimos en julio del 2020, que fue una reducción de 33% histórica como nunca antes vista. Y luego de esa reducción fue el nuevo ajuste, 1 centavo más que se está pagando ahora en octubre de 2020, que si tú ves son 14 centavos, que es mucho más barato que lo que se pagaba antes de que comenzara la pandemia y durante la primera fase de la pandemia. Entonces son precios 5 centavos bajos. Menos si comparamos con octubre de 2018. 5 centavos menos por kilovatio hora, que es un ahorro importante para la población, que eso es lo que nos importa, mantener los precios bajos, y eso lo controlamos con inversiones de energías renovables, que es lo que le estamos apuntando. El incremento del centavo, ya hubo reacciones en la Asamblea Legislativa sobre este nuevo pliego tarifario. Vamos a darle paso a un audio del diputado. Vamos a leer rápidamente el tuit cuando son las 8 de la noche con 50 minutos. Es de la cuenta del PDC y es el diputado Rodolfo Parker. Él dice: el incremento de la luz podría estar sirviendo para fondear el nuevo diario de Bukele. Los accionistas de esta empresa, lo dice entre comillas, son subsidiarias de CEL, por lo que es el sistema eléctrico estatal el que responde para financiar el diario. Vamos a escuchar lo que dice este video para que la gente tenga un poquito de contexto y luego vamos a conocer las reacciones del superintendente. Escuchemos. Sí, solo es una precisión, presidente, pero es pertinente porque no... Ministro, solo le... Sí, es una precisión, presidente. Sí, tiene la palabra. Es que yo la pregunta aquí dice, ministro, con respecto al diario, no tiene que ver con la libre competencia. El enfoque es estrictamente presupuestario, porque para eso estamos ahora habilitados aquí, es estrictamente presupuestario. Y además técnica la pregunta. Cuando yo preguntaba que si había salido ese recurso para fundar el diario, si había salido el recurso del incremento de CAPRES, me dijo que no. Si había salido el recurso de otros presupuestos, me dijo que no. Entonces la precisión, ministro, dice, no, para que revisen el dato, pues, porque la preocupación es legítima. ¿De dónde sale el recurso? Es decir, la información disponible, ministro, para que la tengas en cuenta, es que el periódico, el diario, es una empresa privada, dicen, pero los accionistas son públicos. Es decir, el diario viene a ser subsidiario de Perforadora Santa Bárbara. Perforadora Santa Bárbara viene a ser subsidiario de la GEO. Y la GEO es subsidiaria
de la CEL, habida cuenta de esta información que está disponible, si el presupuesto no viene del incremento de CAPRES y no viene de los otros presupuestos, por conclusión, no es una valoración, pero por conclusión quedaría que el dinero entonces viene del sistema eléctrico estatal, dicho en otras palabras, de incrementar la luz. Lo que buscaríamos nosotros, ministro, es una respuesta técnico-presupuestaria de dónde sale el dinero. Diputado Rodolfo Parker, en conclusión, el dinero viene del sistema eléctrico estatal del incremento de la luz. ¿Cómo podemos responder, superintendente? Sí. Bueno, ahí podemos ver, él claramente dice que le preocupa el nuevo diario. Imagínate que le preocupa el nuevo diario, pero este personaje se sentía comodísimo con el prófugo nicaragüense Funes. Ahí podemos ver también un video donde él salía diciendo que se sentía muy, muy cómodo con el presidente Funes. Inclusive decía que era como que si la democracia salvadoreña lo había llevado al poder, porque era tan bueno este personaje que era merecedor de los salvadoreños estar en el poder. Entonces este personaje para mí no tiene validez. Lo que él dice son cosas que él está haciendo política ahí, tratando de desviar la atención. Él no tiene ninguna información. Ahí dice que es algo muy técnico lo que él está diciendo, pero ¿de dónde basa él eso? Es un chambre que él está creando ahí en la Asamblea. Es a lo que llegan los diputados y a esas comisiones, a crear chambres y hacernos perder el tiempo a todos los funcionarios que llegan ahí a dar declaraciones. Entonces no le tengo validez a alguien que se sentía muy, muy cómodo con el prófugo nicaragüense Funes. No viene el dinero tal como lo dice el diputado del sistema eléctrico estatal. Para nada, para nada. Este señor está equivocado y, como te repito, cero validez para un personaje que se sentía muy, muy cómodo con el nicaragüense. Hay otro de los temas importantes también que queremos conversar con usted, superintendente, y es todo el tema del trabajo que están haciendo en los centros penales, cómo se está garantizando, continúa con bloqueo total sí. en todos los centros penales del país. Sabemos que la actividad que ustedes realizan es muy fuerte. Sí, claro que sí. Nosotros cuando llegamos al gobierno, el presidente Bukele lo primero fue que dijo que fuéramos a revisar la señal de los centros penales, ya que de ahí se sabe de que salían varias órdenes de asesinatos y los pandilleros tenían comunicación total. Te quiero decir de que nosotros hicimos inspecciones en los centros penales junto al director de centros penales, Osiris Luna, y hemos encontrado hasta routers con Wi-Fi adentro de los centros penales con un cable de red conectado a 200 metros de distancia a una casa vecina, seguramente de algún familiar de algún pandillero. Entonces ahí tenían routers para ver Netflix, para ocupar redes sociales y además de eso mandar órdenes. Eso fue el inicio de la gestión. De la gestión. Entonces nosotros lo que hicimos fue, desde la entrada del Plan Control Territorial, neutralizamos por completo las telecomunicaciones adentro de los penales para que ya no hicieran fiesta ahí. Recordemos que ahí hasta porno fiestas hacían con el anterior gobierno y eso ya fue eliminado. Ahora en los centros penales hay orden, control y disciplina y cero señal. Entonces nosotros en CIGED vimos la tecnología que se ocupaba para hacer las mediciones de señal y detectar si hay señal, y básicamente lo que nos habían dejado era una mochila para detectar la señal en CIGED y otra en centros penales, que por cierto ya se arruinó porque era tecnología desfasada con la cual nosotros no podíamos estar dependiendo. Entonces era tecnología, como te digo, desfasada. Nosotros estamos en el siglo XXI y sabíamos de que habían otras soluciones, y por eso junto a los diferentes operadores, a los 4 operadores, les presentamos un proyecto en el cual era una inversión millonaria que hacer de alrededor de $9 millones para comprar un equipo que iba a medir la señal segundo a segundo en centros penales. Y esa inversión ya se realizó y ahorita mismo se está instalando. Pero nosotros lo que hicimos fue trabajar con esas 2 mochilas que teníamos y hacer visitas diarias a todos los centros penales y verificar que no existía señal. Esas son las mochilas, las que vamos a ver en pantalla en estos momentos, las que está utilizando la CIGED para precisamente garantizar el bloqueo de la señal telefónica dentro de los centros penales, superintendente. Sí, esa misma es.
Te comento que yo mismo le he ocupado y he entrado ¿Pesa? Sí, pesa un poco. Le hemos ocupado, hemos entrado hasta lo más profundo de todos los centros penales. Yo personalmente he ido a todos los centros penales, incluyendo Zacatraz, y he entrado a las celdas de máxima seguridad para verificar que en realidad no haya señal, y así ha estado desde la entrada del Plan Control Territorial, y así ha permanecido por todo este tiempo. Producto de esto es, porque muchos pudieran decir que no me creen, producto de esto es que ya no vemos a pandilleros publicando mensajes de amor y cualquier cosa en redes sociales como lo hacían antes, no suben fotos, las extorsiones han bajado en más del 50%, los homicidios han bajado, hemos visto hay días exitosos en donde no ha habido ni un homicidio, algo que no se miraba antes en absoluto, y ahora con la entrada del Plan Control Territorial se puede saber que es exitoso de verdad, y la contribución de CIGED a esto es importante ya que no sale ninguna llamada. Inclusive ahora los pandilleros se comunican a través de huilas. Estas huilas, antes no escuchábamos nosotros de huilas, ahora escuchamos de huilas porque es una manera en la que los pandilleros intentan sacar mensajes a la población que son detectadas por el organismo de inteligencia de centros penales y capturadas en el momento de que hay una requisa. Entonces no hay comunicación de centros penales hacia el exterior en lo absoluto. Recuerdo cuando comenzó este plan, usted mostraba fotos de televisores, PlayStation, consolas de videojuego, y recuerdo que hubo al principio un poco de negativa por parte de las empresas de telefonía para poder bajarle la señal. Incluso recuerdo que usted en ese momento todavía amenazó con poner algunas multas a las empresas de telefonía si no acataban las disposiciones del gobierno. ¿Actualmente continúan acatando las disposiciones las empresas de telefonía? Las empresas telefónicas acatan al 100%, y te quiero decir algo, que haya habido señal en centros penales no era culpa de las telefónicas, sino del gobierno anterior, porque ellos son los que pueden entrar a las cárceles. Las empresas telefónicas no pueden entrar a los centros penales, sino que es el gobierno el que tiene que entrar y garantizar que no hay señal. Si uno no entra a revisar eso, si no tiene interés en revisar si hay señal o no, pues uno no sabe qué es lo que hay adentro. Las telefónicas no pueden entrar. Eso se entra con un dispositivo de seguridad y solamente las autoridades son las que pueden entrar a los centros penales, y por eso nosotros lo garantizamos. El gobierno anterior no lo quiso hacer, permitió que salieran órdenes de ahí y que se asignaran salvadoreños, y nosotros lo hemos neutralizado al 100%, cero señal en centros penales, como te repito, orden, control y disciplina, y cero señal en centros penales. Antes entraban celulares, PlayStation, televisores, routers de Wi-Fi, bueno, hasta prostitutas entraban, entonces era fiesta en centros penales, y ahora eso se acabó totalmente. El incremento, obviamente hubo un incremento en los homicidios en los últimos días, un incremento en los homicidios en los últimos días, y cualquiera podría pensar, probablemente ya están saliendo señales desde las cárceles con órdenes express para asesinar a personas. Sí, como te repito, hay cero señal y eso es garantizado. Inclusive hace, no me acuerdo, quizás alrededor de un mes, hubo un periódico digital que sacó una documentación falsa acusando que se le daban privilegios a los reos. Y esto el presidente Bukele de inmediato le dio orden al director de centros penales que por favor dejara entrar a todos los medios de comunicación que quisieran, internacionales y nacionales, de inmediato a cualquier centro penal y a cualquier celda. Les dijo, vayan a hacer todas las preguntas que quieran a quien sea, y ahí entraron y no había ni señal, y hablaron con todos los privados de libertad, y se dieron cuenta que no hay ningún beneficio en centros penales, y que además de eso los pandilleros están mezclados. Entonces esos privilegios que se tenían en el gobierno anterior pues ya no existen en este nuevo gobierno del presidente Bukele, y como te repito, orden, control y disciplina y cero señal. Perfecto, muchísimas gracias. Ya son las 9 de la noche en punto. Superintendente Manuel Aguilar, muchísimas gracias por su tiempo para la entrevista, y esperemos que sean más días los que vengan acá, sentado con nosotros. Claro que sí, muchísimas gracias Armando, a toda tu audiencia, y estamos aquí para cuando nos necesites, para aclarar a la población de las mentiras que hacen los medios tradicionales impresos y que vengamos a desmentirlos aquí. Muchísimas gracias.